Bien, algunas recomendaciones mientras vamos cerrando la puerta, recordarles que hay un mini punto de Vive Digital en el segundo piso, ustedes pueden acceder allí, hay 8 computadores, están en el Salón Luna, entonces está habilitado para todos ustedes. Recuerden que en esta jornada pues ustedes tenían libre elección de temas, aquí en el Salón Contiguo pues se está desarrollando también una dinámica, otro panel, y aquí pues tenemos otro panel que nos compete, que es de interés, que es la inclusión social de personas con discapacidad gracias a las TIC, experiencias de apropiación. Va a moderar el señor Ariel Barbosa, coordinador de proyectos web con Nodo, ya voy a dar su hoja de vida. Lo va a acompañar el señor Gustavo Ramírez, coordinador del área técnica de Tiflo Libros Argentina. Ya también el moderador va a dar el perfil de cada uno de ellos, yo apenas los menciono. El señor Diego Márquez, subdirector, Dirección de Apropiación, Ministerio de TIC. Y Ana Rosa Fajardo, directora de proyectos Fundación Parque Soft Pasto. Quería recordarles que ustedes pueden participar, opinar, de alguna manera en todo este encuentro, séptimo encuentro de gestores TIC, con el hashtag que ya lo saben, gestores TIC, entonces para que lo hagan, ya vimos en la oportunidad anterior que muchos lo estaban haciendo, entonces aprovechenlo, hay mucha gente que los está siguiendo. Y pues ya me complace saludar al señor Ariel Barbosa, coordinador de proyectos web con Nodo, profesional bilingüe con posgrado en Alemania y 14 años de experiencia en el sector de aprovechamiento y uso de tecnologías de información y comunicación TIC para el desarrollo social, investigador en temas de TIC y desarrollo social, desarrollo sostenible y políticas de TIC, docente universitario en programas de posgrado en universidades colombianas y diferentes espacios de capacitación en ámbitos nacionales e internacionales, experiencia en la gestión de recursos financieros y la implementación, desarrollo y evaluación de proyectos e iniciativas relacionadas con apropiación de TIC a nivel nacional e internacional. Es miembro del Consejo Directivo de APC. El Consejo es una de las instancias de gobierno de APC, además de la Junta Directiva. Las dos tienen la misión de gobernar a la organización y pues esto es como algo importante, es de miembro técnico del Comité de Accesibilidad Web de Colombia, pero además algo muy importante que tiene el señor Ariel Barbosa es que desarrolló la norma de accesibilidad web de Colombia, Incontec, entonces pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pues la hoja de vida es larguísima, obviamente por toda la experiencia que tiene, nos agrada mucho tenerlo y bueno, le dejo el micrófono, el señor Ariel va a darnos la metodología de este panel, cuál va a ser el tiempo de cada uno de ellos, cómo va a ser el tema de las preguntas, igualmente cómo va a ser la participación de ustedes los asistentes de este panel. Muchísimas gracias. La dinámica que vamos a trabajar en la siguiente hora y media, máximo 2 horas, vamos a tener una presentación de cada uno de los expositores. En primer lugar nos va a presentar Gustavo, ya entró a presentar su hoja de vida. Hacemos una presentación de 20 minutos, me han pedido que sea muy exigente con el tema del tiempo, entonces faltando 5 minutos pues tenemos que empezar ya a cerrar el tema. Inmediatamente después de cada presentación voy a abrir el panel para hacer preguntas directamente a Gustavo sobre la experiencia que ha tenido. Luego vamos con el señor Diego Márquez del Ministerio de Comunicaciones, igual en su momento presentaré su hoja de vida, igual 20 minutos, faltando 5 minutos empezamos a cerrar el tema y luego vamos con preguntas del público. Y terminamos con Ana Rosa Fajardo de Parque Soft Pasto, 20 minutos, faltando 5 empezamos a cerrar la presentación y al final nuevamente preguntas para ella y abrimos en general nuevamente el espacio, si ustedes tienen y si el tiempo nos lo permite en ese momento, abrimos un panel ya abierto para toda la mesa de conferencistas. Quisiera en verdad invitarlos a que aprovechen toda la experiencia que está aquí desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de empresa. Hay mucha experiencia aquí en el tema de la accesibilidad en el uso de las TICs y cómo las TICs pueden mejorar la inclusión y el acceso a las personas en situación de discapacidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con Gustavo Ramírez. Hola, ¿se escucha? Vale. Gustavo es coordinador del área técnica de Tiflo Libros Argentina, es licenciado en informática, especialista en tecnologías adaptativas. Trabajó en la biblioteca Tiflo Libros como programador y coordinador del área técnica, se desempeñó en el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicio como experto en accesibilidad web y desarrollador de software.
docente de formadores en el programa Ágora y consultor en adaptaciones de puestos de trabajo. Gustavo, bienvenido y adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que no se duerman después de la comida. Bueno, contar 13 años casi de trayectoria de Tiflo Libros en 20 minutos no es fácil, pero vamos a intentarlo. Básicamente Tiflo Libros surgió como surge la mayoría de las cosas por necesidad. Es importante quizás para los que no están en tema conocer un poco cómo las personas ciegas accedían a la lectura hasta antes de Tiflo Libros y bueno, lo siguen haciendo de todos modos porque obviamente son sistemas de lectura, pero básicamente una persona ciega para poder acceder a la lectura había dos maneras. Una era a través de libros en braille. El braille, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver un libro en braille, es algo bastante voluminoso y muy costoso de producir en cuanto a tiempo, en cuanto a costo también económico. Por supuesto, esto hacía que los libros que se producían eran pocos y la mayoría de las veces, en el caso sobre todo de los libros de lectura o los libros, digamos, curriculares, se retrasaba en cuanto a la actualización de los contenidos. La otra manera que se utilizaba hasta no hace mucho tiempo era los cassettes, los libros hablados o los libros parlantes, se lo conocen en otros lugares. Y esto era, bueno, menos voluminoso, pero también tenía problemas de búsquedas en cuanto a indización, en cuanto a búsqueda de contenidos en el material. Pues bien, aparecieron las computadoras, allá lejos y hace tiempo. Yo me acuerdo, era joven, no, mentira. Pero bueno, empezaron a aparecer las primeras computadoras, los primeros lectores de pantalla, y la gente empezaba a escanear o empezaba a tener acceso a libros en forma particular. Es decir, escaneaban sus propios libros o había un familiar que se los pasaba o lo conseguían a través de, bueno, BBS, los más avanzados quizás, pero la verdad es que también el acceso en cuanto a libros digitales no era muy común. Entonces, un sábado 20 de noviembre del 99, perdón, hubo un par de amigos que estaban aburridos y se nos ocurrió, bueno, hacer una especie de intercambio de libros, algo bastante poco ambicioso en ese entonces. Entonces, lo primero que se les ocurrió es ir a Yahoo Groups, no, me acuerdo que era OneList o alguno de estos servidores de listas, y creamos una lista de correo, que simplemente lo que hacíamos era cada tanto hacer circular un Excel con los libros que cada uno tenía, y bueno, pues el que lo quería se lo podía pedir al propietario. Por supuesto no era muy práctico, pero todos estábamos aprendiendo y era la mejor manera que se nos ocurría. Esto evolucionó en cuanto a la parte técnica y se nos ocurrió subir los libros a un servidor de web gratuito, creo que era iHispana o algo así, y subimos todos los libros, pero claro, ahí tuvimos dos problemas. Uno, que la gente iba aportando muchos libros y el espacio se nos iba agotando porque era gratuito, y el segundo problema es, dijimos, che, ¿qué pasa si viene alguien y nos dice estos libros tienen derecho de autor? Con lo cual nos agarramos la cabeza solo un ratito y dijimos, bueno, sigamos para adelante y ya veremos qué pasa. Bueno, en ese instante nos vino la famosa crisis del 2001 en Argentina, no sé si están todos al tanto, pero bueno, pasó un poco de todo, que es largo de contar. La cuestión es que, bueno, esto lo hacíamos a pulmón, lo hacíamos desde nuestras casas y con nuestros tiempos libres. Dijimos, bueno, a ver, la cosa ya no está como para hacerlo así, hay que empezar a hacer algo un poco más profesional, y se decidió tener la personería jurídica, y de ahí surgió Tiflonexos como asociación civil, cuyo proyecto principal seguía siendo Tiflo Libros.
Entonces, bueno, ahí ya empezamos a armar una página web un poco más decente de lo que teníamos en Hispana, y lo pusimos en una computadora casera, conectada a un servicio de banda ancha tradicional. De hecho, hoy más o menos sigue así, pero con un servidor un poco más poderoso quizás. Pero seguíamos con el tema de los derechos de autor. ¿Qué pasa si alguien, bueno, obviamente nos cuestiona sobre los libros y los derechos de autor y el acceso a los libros digitales? Entonces, básicamente lo que hicimos es, pues bien, a cada usuario se le asignaba un nombre de usuario y contraseña, y para suscribirse a la biblioteca tenía que presentar un certificado que acredite la discapacidad visual, ya sea un certificado de discapacidad o un certificado médico, algo que realmente nos acredite que esa persona, que ese usuario final era una persona ciega o disminuida visual, o que tenga problemas de acceso a la lectura. No obstante, nos sentíamos intranquilos aún con el tema de la ley de derecho de autor, porque claro, la persona tiene nombre, usuario y contraseña, pero después con ese libro hace lo que se le ocurre. Por ejemplo, repartírselo a sus familiares, qué sé yo. Entonces, lo que diseñamos para poder hacer que las editoriales nos donen libros, que era nuestro objetivo principal, porque recuerden que los libros los obteníamos a través de los aportes de los usuarios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener libros de manera más, con un caudal un poco más importante, y además con los libros corregidos? Porque no se olviden que los libros eran escaneados y a veces, como salían del escáner, llegaban a los estantes de la biblioteca. Entonces la biblioteca, por supuesto, tiene en cada libro un estado, si está corregido, si está parcialmente corregido o si está sin corregir directamente. Entonces lo que inventamos fue algo bastante simple, ahora uno lo ve simple, pero fue una solución bastante ingeniosa, que es un programa que se llama Tiflo Lector, que lo que hace es encriptar el archivo, y en pantalla no muestra nada en la pantalla, de modo que solamente pueda ser utilizado por una persona ciega y con un lector de pantalla. Con esto dijimos, bueno, listo, ahora sí, ya estamos encaminados, y las editoriales vieron con buenos ojos esta iniciativa en cuanto a ceder sus libros, y de hecho, bueno, varias editoriales empezaron a ceder libros de forma más regular. Pues, bueno, esto en realidad siempre fue gratuito y lo sigue siendo, pero entonces, claro, había que dedicarle más tiempo porque cada vez había más trabajo, desde en la web, en la cantidad de libros a subir y demás. De hecho, hoy en día, para que tengan una idea hasta dónde llegamos, tenemos más de 40.000 libros en nuestra biblioteca y más de 4.000 usuarios, lo dice en la página, capaz que los números ya se me desactualizaron, que es muy probable. Y bueno, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para que esto sea sostenible? Para que esto pueda ser algo viable y sostenible en el tiempo. Entonces lo que empezamos a construir, volvimos otra vez a la fuente y dijimos, bueno, a ver, ¿qué necesidad hay? Una de las necesidades que vimos era que los equipos que usaban las personas ciegas, por ejemplo, brailes hablados, que son tomadores de notas, o impresoras braille, o, bueno, computadoras en sí, porque lo que pasaba era, por ejemplo, que alguien mandaba a arreglar la computadora y el técnico decía, ah, es este programa que te habla, y páfate, te sacaban el programa y chao computadora. Y entonces a veces perdían las licencias. Entonces dijimos, bueno, si nosotros manejamos esto y sabemos de lo que trabajamos todo el día con esta tecnología, ¿por qué no ponemos un servicio de soporte? Y eso es lo que hicimos, creamos un servicio de soporte que sea comercial para empezar a sostener la biblioteca. Por otro lado, también vimos la necesidad de que había gente que necesitaba impresiones braille, así que también pudimos crear un servicio de impresión braille, y así fuimos creando distintos servicios satélites a la biblioteca, que son los que van manteniendo a todo digamos, el personal que trabaja en Tiflo Nexos. De esto siguió evolucionando, y lo que
pudimos lograr, luego de bastantes tratativas con diputados, senadores y demás, es la aprobación de la ley de propiedad intelectual con la modificación del acceso a la lectura por parte de personas con discapacidad visual, y se logró entonces aprobar la ley que dice básicamente que una persona ciega tiene derecho a leer en cualquier formato, y que ese libro está exento de derecho de autor siempre y cuando se garantice que en el formato que se lea, solamente lo va a acceder a una persona ciega. Y creemos que con el tema de la aprobación de suscripción del usuario, más los libros protegidos con este formato, ya es más que suficiente. Bien. Me olvidé de un paso muy importante. En el 2002 tuvimos la suerte o la casualidad o la providencia de ganar un premio de APC que también nos impulsó, el premio Betiño, a decir, esto era nuestro nivel de flotación, y pudimos empezar a adquirir cosas también para la sede y demás. Creo que fue de los puntapiés iniciales más grandes que tuvimos, y eso olvidé de mencionarlo. Bien, vamos a avanzar en el resumen. A partir de 2010 vuelta otra vez a buscar necesidades, porque siempre de hecho estamos indagando en cuanto a necesidades y cuestiones que pueden ayudar a la asociación, porque ya no es más solamente Tiflolibros, sino que es Tiflonexos y es un montón de proyectos, como les estaba contando. Una de las cosas que comenzamos a hacer es presentar un proyecto que salió ganador, lo presentamos a la Embajada de Finlandia, para realizar lo que nosotros llamamos, o dimos a llamar, centros mate. ¿Qué pasa? Con los libros no había problema, tenemos un montón de libros, pero los estudiantes, sobre todo, que por ahí necesitan escanear o tipear o grabar apuntes, que no siempre son libros completos, sino que son a veces cosas que le da el profesor y que no siempre están en digital. Por suerte, estamos concienciando a los profesores para que, si lo producen en Word o en algún otro formato digital, se lo pasen al estudiante o al estudiante mismo, lo arengamos a que vaya y le diga al profesor: profe, usted lo hizo en digital, ¿por qué no me lo pasa? Entonces, a veces no pasa eso, o a veces le piden porciones de libros. Entonces lo que hicimos fue inaugurar una red que se llama Red Mate, que en principio funciona en Buenos Aires, en Córdoba, y tenemos nuestra pata fuera de Argentina, que es en Uruguay. Y lo que hacemos básicamente es escanear los materiales que los estudiantes necesitan. Tenemos gente que está trabajando en ello y que lo que hacen es escanear el material y no solamente se lo dan al estudiante, sino que ya forma parte de la red. Es decir, siempre lo que tratamos es que todo material que cae en manos de Tiflolibros o Tiflonexos en sí, se pueda compartir con otros usuarios. Entonces, si viene alguien, un estudiante de secundaria, con, no sé, con el manual de segundo año, pues cuando caiga otro estudiante ya lo tiene disponible porque ya está escaneado. Y eso es así, y tratamos de fomentar eso. Esta red también tratamos de que funcione en forma también independiente en escuelas o en centros en bibliotecas, donde también a veces se escanean materiales para estudiantes, y tratamos de incentivarlos para que nos lo remitan a nosotros para poder compartirlo con el resto. Porque si no, pasa lo mismo. Viene una maestra, le escanea el manual del alumno bonaerense a un alumno y listo, se lo da y ya está. Y entonces no lo comparte, y por ahí viene otra maestra de una escuela que está a 3 cuadras haciendo lo mismo y no, está duplicando esfuerzos. Bien, entonces este proyecto,
uno de los que está más creciendo más últimamente, porque había mucha necesidad de esto, de producir materiales rápido, porque también el otro tema es que el material se produce, pero con los tiempos de voluntarios, que es lo que pasa en algunos lugares. Bueno, acá tratamos de producirlo lo más rápido posible, porque el estudiante lo necesita para mañana. El profesor generalmente te dice, bueno, esto necesito leer para la semana que viene, y el parcial. Y el tipo se está agarrando de los pelos porque, claro. Entonces, esto es uno de los otros proyectos que estamos produciendo. Y por último, otra de las cosas que estamos produciendo es los mismos libros de Tiflo Libros, que por supuesto hasta ese entonces se necesitaba una PC para descargarlos, es producirlos en MP3, en CDs. Sé que hay muchos formatos alternativos como el DAISY y demás, que están circulando también por aquí, por Colombia y por algunos otros países. Nosotros optamos por el MP3 porque es un formato universal que uno lo puede cargar en un celular o en un reproductor de DVD o en un reproductor de MP3 e ir leyendo el libro en el auto, en el colectivo, donde sea. Y esto vimos que realmente tenía una vuelta interesante, que no solamente usuarios ciegos nos pedían los libros, sino usuarios ancianos, por ejemplo, que tenían muy poca visión y que nos decían, bueno, a ver, con esto yo puedo acceder a la lectura. Yo creí que no iba a poder leer más y sin embargo, bueno, lo están haciendo. Gustavo, nos quedan 5 Bien, minutos. nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. Qué horror. ¿Tengo que hablar 5 minutos más? Bueno, ¿se durmieron? Hola. Aquí estamos. Bien. Bien. ¿Qué nos espera para el futuro? Bueno, el futuro es el trabajo en red. De hecho, estamos trabajando en algunos proyectos por ejemplo, en Argentina hay un plan que se llama Conectar Igualdad, que es parecido a lo que contaba Santiago hoy por la mañana de la entrega de equipos y conexión y qué sé yo. Y estamos intentando contactos con los NACS, que son como los telecentros de aquí, para que podamos brindarles una especie de biblioteca de bolsillo, porque digamos, no todos, es decir, si bien todos tienen acceso a internet, por ahí es mucho más fácil que tengan una biblioteca de libros en MP3 y que cualquier usuario que venga pueda pedir un libro clásico, por ejemplo, y que se lo puedan dar en el momento, y que no tengan que bajarlo, convertirlo, etcétera, que ya implica otro trabajo extra. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en ampliar la red Mate a otros lugares del país, porque obviamente sabemos que Buenos Aires, si bien es la ciudad más importante, no es el país, y además no está la necesidad ahí, está en otro lado. Entonces estamos tratando de formar centros Mate en el sur del país, en el norte, y bueno, con esto poder ampliar y fortalecer la red de recursos. Y en cuanto a Tiflo Libros en sí, bueno, se nos vino encima el mundo móvil, así que estamos viendo la posibilidad de conseguir financiación para poder generar una especie de Tiflo lector móvil o un acceso a la plataforma desde un dispositivo móvil, porque que nos ha pasado la tecnología por al lado, pero aún así hay mucha gente que accede también desde equipos móviles, pero la idea, el compromiso es mejorar la página y demás para que se pueda acceder de forma más fácil a móviles, desde móviles, perdón. Bien, bueno, creo que con esto más o menos contamos lo que es la experiencia y el empezar un producto desde la misma nada, con una necesidad y con una idea loca, porque de hecho fue más o menos así, y terminar en algo un poco más serio donde todos nos tenemos que portar bien y hablar seriamente y trabajar como profesionales como debe ser. Que bueno, que no es fácil también desde el ser un grupo de amigos a convertirse en algo que bueno, ya tiene su jerarquía y su estructura y que hay que respetarla, por supuesto, ¿no? Bien, listo.
Se acabó. Muchísimas gracias. Abro el panel, si tienen alguna pregunta para Gustavo, pues es el momento, con base a esto que nos acaba de presentar. ¿Tenemos alguna pregunta, señor? A ver. Gracias. Bien, bien, si bien no sé exactamente sobre las leyes en Colombia, pero sí hay algo que se usa en muchos países, que es el derecho consuetudinario, que es algo así como, bueno, si bien no hay algo escrito, se da por hecho que se hace. De hecho, Colombia creo que es el cuarto país en usuarios de Tiflolibros, así que felicitaciones a todos los colombianos, porque hay mucho usuario. De hecho, lo que quisiera hacer es invitar a los telecentros, a las bibliotecas a dar acceso a Tiflolibros, que es gratuito y que lo pueden hacer sin mayores problemas, y así ampliar aún más la cantidad de colombianos, que ya son muchos. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, señor, sí, claro. ¿Por qué no utilizaron el formato DAISY? Pues pensando que el formato DAISY ofrece facilidades de acceso más que el MP3, facilidades de ir a partes específicas de los documentos, a secciones. Utilizaron el formato DAISY. Bien. Primero porque cuando se tomó la decisión de utilizar un formato propio, producir libros en DAISY era costoso, porque te vendían los programas para producirlos y salían bastante. No sé si sigue siendo así, quizás sí. Creo que hay algunos programas para producir libros en DAISY que son libres ahora. Y por el otro lado, porque también en la época donde empezamos, no te olvides que era el 99, 2000, 2001, no era muy popular el DAISY, por lo menos en Argentina, y se conocía algún que otro reproductor. Quizás ahora, bueno, hay software para la compu o software para el móvil y demás, pero aún así preferimos optar por un formato un poco más universal como el MP3, pero es cierto que, como dices, el DAISY tiene otras facilidades en cuanto a indizar el libro que el MP3. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda antes de pasar al siguiente panelista? Bien, de todas formas, les recuerdo al final vamos a hacer otra ronda de preguntas ya para todos los panelistas, entonces si alguien tiene o está organizando una pregunta, pues la vamos guardando para el final. Seguimos con Diego Márquez, él es subdirector de la Dirección de Apropiación del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, abogado especializado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, con una maestría en Derecho General de la Universidad de Tulán y con amplia experiencia en el sector público en funcionamiento del Estado. Durante su carrera profesional, su principal tarea se ha concentrado en el ciclo de políticas públicas. Asimismo, cuenta con experiencia en temas de propiedad intelectual y se ha desempeñado como profesor en esta área para las industrias creativas. Señor Márquez, quedamos en sus manos. Buenas tardes a todos y a todas. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Mientras ponen una pequeña presentación que traje, más para mí que para ustedes, porque la idea es que las personas escuchen lo que digo para que sea accesible. Quería agradecer a mis compañeros Ana Rosa Fajardo y a Gustavo Ramírez, es un honor compartir este panel con ustedes. Disto mucho de ser un experto en estos temas, pero vengo a dar un poco la posición que tenemos desde el Ministerio frente al acceso de las personas con discapacidad a las TIC y el papel que éstas juegan para la autonomía que se pretende lograr. Como ustedes creo que muchos saben, al menos es nuestro designio, nuestro quehacer como ministerio se orienta a través del Plan Vive Digital, y uno de los grandes retos que tenemos nosotros es, como subdirección, es poder aplicar este
Plan Vive Digital y los resultados, los objetivos y las metas a la población con discapacidad. Empiezo con una cifra fría: 6.3% de la población del país presenta algún tipo de limitación. Esto nos dice que más o menos 3 millones, más de 3 millones de personas presentan alguna discapacidad. Y esto es importante porque uno de los principios, que ya lo vamos a ver, es la masa crítica. ¿Qué quiere decir? Que además de que efectivamente todos los colombianos tienen el derecho a acceder a las TIC, esto cobra relevancia para nosotros en la medida en que esto no es un grupo reducido, sino hace parte de una masa importante que debemos atender. También nos dicen las estadísticas que aproximadamente el 94% hace parte del estrato 1, 2 y 3, que es, digamos, los estratos más pobres de Colombia, y esto implica que se debe redoblar los esfuerzos. Además, porque también genera barreras de acceso a las políticas que nosotros podríamos hacer para otro tipo de sectores, porque por ejemplo el nivel adquisitivo baja, también sabemos que muchos de la población con discapacidad se encuentran en zonas aisladas, lo cual llevar la oferta gubernamental es más difícil, y esto nos impone mayores retos. Entonces, creo que todos los que estamos en este foro consideramos que las TIC son un medio para disminuir la pobreza, aumentar el empleo, aumentar la competitividad del país, facilita la integración regional de zonas que históricamente han sido aisladas, y muy importante para el tema que estamos tratando, facilita la inclusión social y productiva de las personas. Ese es digamos, el supuesto de partida nuestro, y por eso es que nos parece importante este tipo de espacios, y por eso es que le estamos apostando como ministerio a una política para el acceso, uso y apropiación de las TIC para la población con discapacidad. En el marco del Plan Vive Digital, consideramos que el objetivo principal es incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes a las TIC y a sus beneficios. En ese sentido quiero, por obvias razones, subrayar la palabra todos, porque no podemos creer que las TIC son solo para algunas personas, para los de estratos altos, o las TIC o para las personas que no presentan algún tipo de limitación o condición. Sabemos también, porque hemos trabajado con personas con discapacidad, que muchas veces la discapacidad, más allá de un problema o una limitación, es una condición, pero que existen personas con discapacidad que son tan competentes o más competentes que personas que no la presentan, y en ese sentido sabemos que podemos hacer muchas cosas como ministerio para lograr, por ejemplo, su inclusión productiva, y más que su inclusión, digo, su autonomía, facilitar su autonomía. Muchos ya están incluidos. Entonces, tenemos como en el Plan Vive Digital varios retos. Obviamente la reducción de la brecha digital para todos, de nuevo, y aportar así a la prosperidad democrática del presidente Santos. Para ello hemos fijado 3 metas generales: multiplicar por 4 las conexiones de internet, triplicar los municipios conectados al plan de fibra óptica y conectar el 50% de hogares y MIPYMES a internet. En estas metas hemos logrado bastantes avances, pero sabemos y somos conscientes que debemos llevarlas a ciertas personas que requieren de mayor atención, en este caso la población con discapacidad. Para ello el ministro Diego Molano Vega nos ha planteado 5 principios que son derroteros para todas las políticas e intervenciones que desde el ministerio adelantamos. El primero: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Esto es muy importante y me gusta, digamos, el tema de Tifolibros es un buen ejemplo, porque nosotros consideramos que si efectivamente queremos tener un impacto, no podemos destinar solo al ministerio, a los recursos públicos, a este tema. Necesitamos un apoyo y un socio estratégico del sector privado para lograr la masificación. Hay varios casos. Cuando el ministro presentó el plan Vive Digital, mucha gente le pareció imposible las metas que se planteaban,
y precisamente con la participación ordenada del sector privado, donde el Estado es el que fija los objetivos y se distribuyen los riesgos y las ganancias también. Con el sector privado se han logrado metas asombrosas, hemos superado con creces, por ejemplo, la conexión de los municipios al plan de fibra óptica. Ya vamos en casi la totalidad, vamos en el 95% de los municipios conectados. En ese sentido, este principio queremos, y estos paneles son un espacio para determinar cuál sería una buena forma para que el sector privado se vincule a la estrategia de TIC y discapacidad, de la cual ya hablaremos. Incentivar la oferta y la demanda de servicios digitales, es decir, conseguir una masa crítica. Por eso es que empecé con esa cifra del 6.3%, porque ya, como les dije, ya ahí tenemos un nicho que cumple los estándares del Plan Vida Digital. Reducir las barreras normativas en y frente a la pregunta del compañero, efectivamente, para el tema para lograr masificar las TIC para las poblaciones en situación de discapacidad, se requiere mucho trabajo normativo. Desde el Ministerio estamos adelantando, obviamente, con el Congreso de la República y en el marco de nuestras competencias, algunos proyectos de ley. Por ejemplo, se está mirando la posibilidad de hacer un proyecto de ley que nos facilite la compra de una licencia país de un lector de pantalla, de lo cual ya hablaré más adelante, pero muy importante es el tema de los derechos de autor. Afortunadamente, diría yo, los derechos de autor son una disciplina del derecho particularmente internacional, si se quiere. ¿Qué quiere decir? Que bebemos mucho de la fuente internacional. Entonces el convenio de Berna pues, nos aplica como país signatario y en este momento se está tramitando lo que todos los países, y yo creo que Gustavo conoce el tema, la excepción que él nombró para las personas con discapacidad. Ese es un tema que no solo lo está aplicando Argentina, sino lo estamos aplicando con los distintos países signatarios. Y es una excepción a la regla general de los derechos de autor, y que Colombia y el Ministerio está participando obviamente favorablemente y esperamos que esto se implemente pronto. Priorizar la inversión a recursos de capital. Importante, como Ministerio consideramos que nuestro trabajo es la infraestructura, invertir en infraestructura y en recursos de capital, más no operar los servicios. En ese sentido, todas nuestras políticas funcionan de esa forma. Tenemos una pequeña excepción precisamente con los temas de discapacidad, por ejemplo con el centro de relevo, del cual también les hablaré. En ese caso, pues nosotros financiamos el mantenimiento del centro de relevo, pero consideramos que se deben dar pasos, no para que el gobierno quite la financiación, sino para conseguir fuentes extras, porque esto impide que se haga una masificación del servicio. Y el gobierno debe dar ejemplo, muy importante. Nosotros como gobierno tenemos que dar ejemplo en todas las políticas. Entonces las políticas, por ejemplo, de cero papel, nosotros como ministerio la estamos implementando. Y el tema en este caso, que le pega perfectamente a este principio, es el tema de accesibilidad web, de la cual también tenemos un proyecto en el cual usted nos ha colaborado mucho, y es efectivamente que los contenidos web de las entidades públicas sean accesibles para todas las personas, entre ellos, y que por ejemplo un software lector de pantalla, entre otras acciones, puedan leer lo que está en estas páginas. Estamos haciendo un proyecto importante, pero todavía falta. Entonces, dentro de nuestro Plan Vida Digital, o las metas que les comenté del Plan Vida Digital y los principios, giran en torno a lo que nosotros conocemos como ecosistema digital, que está compuesto por usuarios, aplicaciones, infraestructura y servicios. En este caso particular, pues obviamente me quiero centrar en el tema de los usuarios, en el componente de los usuarios, porque las personas con discapacidad hacen parte de este ecosistema. Como ministerio, para poder priorizar nuestros recursos, que son limitados desafortunadamente, tenemos que centrarnos en lo que nosotros llamamos poblaciones prioritarias. Son prioritarias en razón a que sean, a que son estratégicas. Les pongo el caso, por ejemplo, de los maestros, de los funcionarios públicos, donde una intervención puntual del Estado debería redundar en una masificación de lo que se pretende, de los objetivos, y otros son prioritarios en la medida en que en su condición de vulnerabilidad. Las víctimas son un buen ejemplo, los niños son otro buen ejemplo,
y en ese caso también hacemos una concentración focal de recursos y esfuerzos. Las personas con discapacidad hacen parte de nuestro ecosistema digital y hacen parte de estas poblaciones que estamos atendiendo desde los usuarios. Hay unas barreras muy claras frente a la posibilidad de masificar las TIC y el Internet a la población con discapacidad. El primero es un enfoque asistencial, histórico es este, enfoque asistencial sobre el tema de discapacidad. Vemos todavía como Estado, no solo el Ministerio de TIC, muchos de las personas, de los expertos que están, o las personas que nos acompañan, nos pueden dar ejemplos. Vemos todavía a las políticas de discapacidad como una atención más casi que caritativa, cosa que nosotros como ministerio queremos cambiar. Esto tiene que tener una política clara, unos objetivos claros y sobre todo una conciencia de lo que estamos haciendo redunda a cumplir las metas que quiere el Plan Bidigital, aumentar la pobreza, disminuir la pobreza, perdón, aumentar el empleo. Entonces, eso es un paso que nuestro ministro y nuestra viceministra ya dieron. Nosotros no vemos a la población con discapacidad como algo marginal y creemos que las políticas tienen que ir en ese sentido. Hay ausencia de políticas e instituciones que se encarguen del tema de discapacidad de una manera integral y eficiente. Unos bajos niveles de escolaridad y formación en la población con discapacidad que implica mayores barreras, por ejemplo, para masificar cualquier tipo de política pública que se quiera implementar. Inversión pública insuficiente. Nosotros somos conscientes de que todavía el presupuesto que le destinamos a discapacidad no es el adecuado, se requiere más, pero también ustedes saben que los recursos del Estado son limitados y el ministerio sí ha tomado una decisión firme de disponer recursos anuales para este tema. Y las barreras de accesibilidad en servicios y aplicaciones. Desafortunadamente las aplicaciones y las TIC para las personas con discapacidad no son baratas, o sea, son software o herramientas que valen algún recurso y que evitan y nos alejan más de la meta de la masificación. Con esto en mente, tenemos que trabajar en nuestra primera línea de la estrategia TIC y discapacidad, de las que le hablé, que es la política pública para la inclusión a través del acceso, uso y apropiación de las TIC en la población con discapacidad. Esta política no es exclusiva del Ministerio TIC. Esta política, varias personas han trabajado en ella. Debo reconocer el trabajo que ha hecho la Universidad Externada de Colombia, CONALIVI y otras organizaciones que representan a las personas con discapacidad para nutrir esta política. Esto tiene que ser un ejercicio concertado. Todas las políticas públicas, consideramos, debe ser un ejercicio de diálogo y concertación, pero hay unas que es un requisito completamente esencial para que eso tenga algún tipo de impacto. Esta es una de ellas. Entonces, muchas veces se nos ha criticado por las demoras en la implementación de la política, y nosotros, esta política se construyó en el 2010, y lo que se está haciendo en el 2002, desde el 2011 y en el 2012 sobre todo, es su socialización. Todavía, inclusive aún, salen cambios de lo que uno concertó, pero ya estamos en la etapa de adopción formal e implementación de la política. Para ello hicimos 5 seminarios regionales, 248 personas asistieron y hay se hicieron 5 conversatorios. Y una cosa muy importante es que se reactivó el Comité de Accesibilidad que pretende nutrir permanentemente esta política y las líneas que en ella se dibujan. En el 2013-2014 no queda otra que el lanzamiento formal de la política y la adopción y la implementación de sus principales objetivos. Actualmente estamos trabajando en un anexo técnico macroeconómico que nos permita tasar la inversión que se requiere, por ejemplo, o la línea necesaria, o dónde poner los incentivos económicos para lograr la masificación de algunas tecnologías. Es un tema que este año debe estar listo y que debe estar y que se debe incluir como anexo técnico a la política, un estudio muy importante. 5 minutos. El otro gran línea es el acceso a las TIC, y es llevar las soluciones masivas, y menos mal
o sea, esta presentación quedó mal, porque no es masivas y de bajo costo, es masivas y o de bajo costo, porque pueden ser de bajo costo, pero como van a ver, no es la idea, nosotros no podemos atender a la población en situación de discapacidad con alternativas de bajo costo únicamente. Las alternativas de bajo costo son una buena salida para hacer algunas políticas puntuales, pero la inversión no, la inversión es grande y la política es grande. Entonces, en el 2012 se pretenden instalar 71 puntos vía digital con software lector de pantalla. Adicionalmente, estamos instalando, ya para este mes vamos a instalar 3 tecnologías del programa Conectando Sentidos en los puntos vía digital. Esta es una cosa nueva que estamos haciendo. Antes las salas Conectando Sentidos, de las cuales hay 21 en el país, que es otra de las estrategias que hemos venido haciendo, funcionaban de manera aislada. Ahora nuestro interés, tengo acá a una compañera, a Diana Palma, que me está ayudando en el tema, es efectivamente que esto se haga parte de los puntos digital como unidad de apropiación en nuestro plan. Y estamos identificando desarrollos y aplicaciones que se puedan masificar. Uno de los problemas que arrojan este estudio de los cuales hablé es que para nosotros es difícil, para cada una de las discapacidades, mirar cuál es la variable en la cual el Estado debe invertir para que la tecnología se masifique. Por ejemplo, en el caso de los ciegos, de las personas ciegas, es efectivamente claro, que lo que hay que masificar es el software lector de pantalla. Y hay un procedimiento que estamos intentando de implementar, más otro tipo de discapacidades es un poco más difícil. ¿En qué es lo que debemos invertir para que nuestra inversión sea eficiente? Es una respuesta que todavía estamos tejiendo, pero que tenemos que responder en muy corto tiempo. Ya para el 2013, el 2014 tenemos el gran proyecto de adquirir esta licencia. Les digo proyecto porque esto, como ustedes saben, la adquisición de la licencia requiere un proceso ajustado a las normas de contratación pública. También creemos pues que la inversión no solo debe venir del ministerio, que el sector privado se beneficia de la compra de una licencia país, porque efectivamente pueden aumentar, por ejemplo, la cantidad de usuarios que tienen, por ejemplo, los bancos. Y eso es precisamente uno de los principios y de la filosofía que está en el Plan Vida Digital. Y queda la implementación de sus objetivos. La otra estrategia que tenemos es la accesibilidad web. Como les dije, el gobierno debe dar ejemplo y estamos trabajando con 20 entidades públicas para que sus contenidos sean accesibles. Se hizo un piloto donde se capacitaron y se les dio un indicador y un acompañamiento para que el contenido actual sea accesible. Y también, obviamente, esto partió de un diagnóstico, ¿no? Pero la idea es que el próximo año sean, ojalá, todas las entidades del sector público. Y sobre todo queremos incentivar al sector privado para que sus contenidos también cumplan los estándares de la norma NTC 5854, que es la que tiene, obviamente se inspira en estándares internacionales y es la que tenemos que aplicar. Por último, el tema de inclusión laboral es importante. Este es un proyecto piloto porque nosotros como ministerio tenemos que incentivar efectivamente a la industria para que incluya laboralmente a personas con discapacidad. Hicimos un proyecto piloto de 35 personas, a mí siempre digo que me da pena decir porque 35 personas es muy poco, pero es un proyecto piloto y la idea es que el próximo año podamos masificar esto a más personas. Lo estamos haciendo a través de la fundación, de la corporación ECOS, que tiene un call center, y queremos mirar otro estilo, otro tipo de políticas para este tema. Muy importante el tema de teletrabajo, ¿no? Donde queremos trabajar con FENASCOL y el Centro de Relevo para que más intérpretes teletrabajen y podamos, además matemos, digamos, dos pájaros de un solo tiro. Y es personas con discapacidad incluidas y además aplicando el teletrabajo. Por último, algo que creo que ustedes conocen mucho y es el centro de relevo, que permite a una persona sorda comunicarse con un oyente a través de una plataforma. Actualmente hay 5.883 personas inscritas y se relevan aproximadamente 20.000 llamadas mensuales. Esto todavía sigue siendo una meta baja. Tenemos que aumentarla y para eso estamos proponiendo un nuevo esquema del centro de relevo que comenzó este año,
y nos dimos cuenta, en un principio creímos que lo que teníamos que sacar era el centro de relevo y meterlo, por ejemplo, a un call center. Nos hemos dado cuenta que de pronto hay otras políticas más importantes que esa, y es, por ejemplo, aplicar el teletrabajo. Eso es una política, porque ahí, por ejemplo, ya los intérpretes son escasos en Bogotá, pero en el país hay muchos intérpretes que podrían trabajar y en esa medida masificar y aumentar el cubrimiento del centro de relevo. Básicamente eso es lo que yo les venía a decir y a oír las preguntas. De nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas para el señor Márquez? Sí, señor, adelante. Bueno, buenas tardes. Tenía una duda con respecto a lo que estabas diciendo. Lo acabé de enviar al Ministerio TIC como un tweet, y es, ¿ustedes cómo están implementando para este proyecto que se tiene, esta estrategia, dichas herramientas? Porque ahorita hablaba el compañero que se puede estar implementando software libre, pero entonces, ¿cómo bajamos a la realidad de los telecentros? ¿Cómo podemos bajar a diferentes lugares esa iniciativa? Porque se plantea muy bonito, suena muy bonito, pero yo creo que las personas acá que están presentes necesitan saber cómo y de qué manera implementarlas, ¿sí? Cómo y de qué manera poder garantizarle a nuestros usuarios en situación de discapacidad una pronta solución a este tipo de herramientas. Me gusta cómo lo plantea referente a la propuesta que tiene, la estrategia que tiene el ministerio, pero lo que estoy viendo es más que todo cómo bajarnos, cómo ubicarnos en el contexto local, qué es lo que está pasando, porque la verdad sería bueno poder conocer cómo y de qué manera utilizar dichas herramientas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, suena bonito, pero en realidad todas las cosas que yo le nombré son en cierta forma una realidad. Hay cosas que están en proyecto, pero nada de lo que estoy diciendo no está siendo contemplado. Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy claro. Ya se van a instalar 71 puntos vía digital con software lector de pantalla. Eso es una realidad, es corto, yo sé que es poquito, y las bibliotecas públicas van a tener otro tanto. Ya estamos haciendo las gestiones necesarias para comprar la licencia país, que es, por ejemplo, el instrumento que masificaría esto en la población, como usted me dice. Creo que ustedes entienden que esto no es de un día para otro, y además que necesitamos un concurso de otras entidades, porque la responsabilidad no solo puede recaer en el Ministerio TIC, por muchas razones. Hay una cantidad de beneficiarios que también deberían, y que creo que si uno les plantea un proyecto bien estructurado estarían dispuestos a colaborarnos. Está el tema de las aulas conectando sentidos, que ya van 21, y este mes vamos a inaugurar 3 más, y ahora en los puntos video digital. Una cosa muy importante y que la gente a veces le resta la importancia, y es el lanzamiento y posterior, o sea, el tema de la política pública que ya se construyó y que tenemos que masificar. Es decir, la política pública nos dice unos derroteros que nos debe orientar nuestra inversión, y eso lo estamos haciendo también. Este estudio que le conté, yo sé que los estudios a veces suenan áridos y plata, digamos, que no se ve ahí mismo, pero son importantes muchas veces. No tenemos, si usted me pregunta a mí, le estaría mintiendo si le dijera cuál es la pócima para masificar esto. Por eso estamos contratando a personas macroeconomistas que saben efectivamente cuánto va a costar un paquete y, por ejemplo, cuánta inversión vamos a necesitar. El centro de relevo pues es una realidad de hace años. FENASCOL, nuestro gran aliado, unas personas que hacen un trabajo increíble, pero tenemos que aumentar la cobertura, y para eso vamos a implementar el teletrabajo. Todo esto se está haciendo. De hecho, mañana precisamente hay una pequeña actividad, pero que nos parece importante, y es en el Cine Colombia ¿dónde está Laura? Cine Colombia de Gran Estación. Vamos a transmitir la primera película accesible, y que tiene una tecnología para que las personas ciegas y obviamente subtítulos para las personas sordas puedan asistir a ella. Los invito cordialmente. Ahorita, si quieren, coordinamos, porque hay un tema de cupos, obviamente, porque particularmente es para personas que presenten discapacidad, pero es la era de Hielo 4, y esto es una estrategia que estamos
implementando. Otra, por ejemplo, que le digo, también estamos haciendo un programa con RTBC para personas sordas, completamente financiado para nosotros. Entonces, todas estas cosas que las suman y creemos, por ejemplo, que la estrategia en los puntos vida digital llevan su pregunta, y es, llevan el tema al territorio, necesitamos es masificarlo, y creo que por ejemplo, en temas de discapacidad visual ya tenemos un poco el camino, nos toca empezar a explorar otro tipo de caminos para masificar tecnologías en otro tipo de discapacidades. Perdón, Muchísimas gracias. yo tengo una pregunta y un par de apreciaciones que me preocupan desde lo que escucho esta mañana hasta las intervenciones que he visto aquí. A ver, hay una realidad en Colombia, y es que cuando usted se acerca a la mayoría de las bibliotecas en Colombia encuentra que hay un reto fundamental, y es garantizar inclusión para las personas que tienen problemas frente a acceder a la información y al conocimiento, y eso es una realidad. A mí me preocupa que usted plantee dos cosas que van como en contradicción frente a lo que planteamos esta mañana y lo que nos está diciendo. Yo hago una pregunta: ¿qué se está haciendo en investigación? Porque sabemos que el Estado no es el único responsable, pero sabemos también que como sociedad necesitamos empezar a encontrar soluciones que sean constructivistas en la lógica de intentar resolver esos problemas económicos. Porque si en la mañana escuchábamos la intervención donde se nos dice se están haciendo grandes inversiones, grandes recursos, y cuando estamos aquí en esta reunión hablamos de que entonces ya hay problemas de recursos en términos de proporción, la pregunta que uno se haría es, bueno, uno, ¿qué se hace en investigación? Porque finalmente la investigación es la que permite democratizar el acceso, y no solamente el recurso, sino también empezar a mirar el libre acceso a la información, porque es que nosotros hoy pagamos unas licencias de país como usted las plantea, o como las plantea el mismo ministerio, pero ¿hasta qué punto son sostenibles? Porque una licencia puede resolver un problema hoy, pero resulta que es que las personas que tienen estas necesidades, que tienen esas capacidades diferentes en términos del acceso a la información y al conocimiento, tienen el mismo problema que el resto de los seres humanos en términos de que la vida es dinámica, y eso hay que entrarlo a resolver todos los días. Y ahí una licencia puede tener una vigencia de un tiempo, o podríamos inclusive hacerlo en términos del mercadeo, plantearla en términos de la perpetuidad, pero aquí hay un reto que es fundamental, y es que no estamos desarrollando ni el software ni la tecnología que permita resolver esos problemas, desde una concepción pública donde los recursos estén invertidos de una manera clara y donde estén invertidos de una manera que realmente afecte la realidad de las personas que necesitan ser incluidas. Y no solamente ellos, porque es que las otras personas, esas que yo pondría entre comillas, para las que se han hecho las bibliotecas públicas, tienen otro problema, y es que carecen de la información, de la capacitación y de los recursos que permitan generar esa inclusión. O sea, aquí hay un problema que va más allá de masificar. O sea, sé que tal como está planteada la política pública, tiene una característica, es que busca masificar y obedecer a unos estándares y a unas líneas, pero masificar ¿a qué costo? O sea, ojo con la sostenibilidad, porque es que estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de que masificar a cualquier costo nos implica no solamente una gran inversión, sino nos implica un costo social que hay que empezar a reflexionar, y hay que empezarlo a reflexionar con la gente que no estamos incluyendo. No es solamente la gente que no se está incluyendo, es una sociedad que lo necesita. Usted tiene razón en algo, o sea, necesitamos sumar al Estado, pero también necesitamos que como sociedad entendamos que una cosa es que la sociedad está por encima del Estado, y esa sociedad con el Estado puede construir cosas muy importantes. Bueno, muchas gracias. Comparto en 100% su apreciación frente al tema de la investigación. Creo que no solo es una falencia en esta política pública de pronto, o no solo es una falencia frente a la inversión de los recursos del Estado, que es su preocupación para que fueran sostenibles, más sin embargo, digamos que este tema es un tema que se ha discutido inclusive con la población con discapacidad, por ejemplo, y con discapacidad visual, en el caso particular de la licencia país. La licencia país no va a resolver todos los problemas de apropiación de TIC en personas con discapacidad, y mucho menos la autonomía que se pretende lograr, pero siempre consideramos que las TIC son una herramienta, y en este momento son las herramientas que el mercado nos ofrecen para cumplirle a estas personas precisamente como Estado, y
Es importante lo que usted dijo, es que la sociedad está encima del Estado, y esa es precisamente la filosofía que hemos manejado, inclusive con problemas, se lo digo, porque nosotros hemos tratado de socializar esta política hasta no más dar, hacer seminarios, reunirnos con las personas que efectivamente son los usuarios finales, y no poner solamente a un genio, a un John Nash, planeando qué es lo que debe hacer. En eso nos hemos cuidado. Hay solo una precisión que yo le quería hacer, y es no es contradictorio que yo le diga que los recursos son insuficientes frente al postulado de esta mañana de que se hacen inversiones grandes. Sí, se hacen inversiones grandes, pero aún así siguen siendo insuficientes porque, como le digo, la masa crítica es alta y comprar estas tecnologías no son baratas. Y desafortunadamente el negocio que está detrás de las tecnologías no solo aplica en Colombia, sino muchas veces internacionalmente. Entonces, las personas que venden el software lector de pantalla, pues tienen un negocio también. Y en ese sentido nos toca desembolsar los recursos para poder acceder a él. Usted plantea el software libre. El software libre es una buena opción. Ahora, la pregunta es si efectivamente la población que lo va a usar está de acuerdo o se ajusta a estos términos, porque inclusive digamos que las opciones que hay en el mercado para una licencia, para la compra de la licencia país, para las personas en discapacidad, siempre ha sido complicada, es un tema complicado, y eso es como, digamos, pues más o menos como lo vemos con el Estado, pero yo creo que frente al tema de investigación, pues es un buen punto a tratar, es un punto que tenemos que tratar sobre todo con conciencias. Además porque, por ejemplo, la compra masiva de temas como la licencia país, tienen que tener obviamente toda una línea de formación, ¿no? Nada sale usted comprando la licencia país si no le mete el mismo empeño a la formación para que las personas la puedan usar. Perdón, es la última intervención para darle paso a la señora Fajardo y luego continuamos con el resto. Y es que no estamos hablando de un problema que tenemos en Colombia y en América Latina, y es fundamental y tiene que ver con empoderamiento. O sea, nosotros no nos estamos apropiando de las herramientas, seguimos alquilando herramientas y seguimos jugando a seguir alquilando herramientas cuando podríamos empezar a desarrollarlas. O sea, en esa línea, o sea, reconociendo que tenemos esa falencia y que los recursos son limitados en las necesidades que tenemos en una sociedad que cada vez demanda más de lo público, deberíamos pensar un poco en cómo apropiarnos, cómo empoderarnos frente a las herramientas y no seguir dependiendo solamente de que si tenemos los recursos o no, o tenemos a quien nos ofrezca un modelo de negocio. O sea, no es malo que existan modelos de negocios, no es malo que exista gente que pueda hacer de esto un recurso rentable, pero no podemos seguir funcionando como sociedad solamente en esa línea. O sea, hay que pensar otra alternativa, y las alternativas ya están y se pueden construir. O sea, estamos hablando de no depender, porque es que es eso, si yo alquilo un software, se lo entrego a alguien, el día que ese software no lo tenga, ¿qué? O sea, seguimos en la misma. ¿Cómo lo construimos distinto? Y nos toca darnos la pelas desde la academia, desde lo político, desde lo público y desde las mismas comunidades, y es así donde le estoy diciendo que creo que nos falta un poco como Estado, desde lo público, para pensar en esa línea de cómo empoderarnos, porque es que sabemos que el recurso es limitado. Muchísimas gracias por el aporte y la discusión bien interesante que ya se está empezando a generar en torno a este tema que es bien sensible para todos los que estamos acá. Vamos a continuar con la presentación de Ana Rosa Fajardo, directora de proyectos de la Fundación Parquesoft Pasto. La señora Fajardo es magíster en Administración de Empresas de la Universidad de La Salle de Colombia, con estudios de máster en Calidad Total de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene experiencia en multinacionales con presencia en Colombia como Comcel y BBVA, y actualmente directora de proyectos sociales de la Fundación Parque Tecnológico de Software Parquesoft Pasto, liderando proyectos de inclusión social mediante procesos de formación, apropiación de TIC e inclusión laboral, principalmente con población en situación de discapacidad y población vulnerable. Bienvenida. De este lado, por favor, porque no tengo tan buena memoria como Gustavo. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Es un placer para mí estar aquí hoy compartiéndoles lo que han denominado una experiencia exitosa.
La verdad es que para nosotros, teniendo tanto por hacer todavía, llamarlo una experiencia exitosa es un poco pretencioso. Sin embargo, voy a tratar de contarles lo que nosotros hacemos desde Parquesoft Pasto. Me gustaría empezar contando que Parquesoft no es una ONG. Parquesoft Pasto, para los que lo conocen, es un modelo de emprendimiento que está dirigido a desarrollar empresas o emprendimientos de carácter tecnológico, de innovación y de comunicaciones y de contenidos digitales. Es así como en Parquesoft Pasto tenemos cerca de 10 emprendimientos dedicados pues a desarrollar programas de desarrollo de software, contenidos digitales, aplicaciones para instituciones educativas. Bueno, no quisiera dejar por fuera ninguno. No obstante, esta historia empieza hacia el 2008, incluso antes, cuando un grupo de emprendedores decide que no se puede crecer sin llevar el resto de la comunidad con uno, y más cuando uno trabaja temas tecnológicos, porque simplemente en el departamento de Nariño, que sabemos que queda al sur de Colombia, y que comparto lo que dice Gustavo, el país no es solamente la capital, también existen otras regiones de Colombia y de los países. Pues en Nariño el acceso a la tecnología ha sido bastante más difícil que lo que podría ser en Bogotá o Cali. Entonces se encontraron con que querían desarrollaban productos, pero la misma población no comprendía porque no tenía apropiada esa tecnología dentro de sus vidas. Y era un poco lo que contaban esta mañana tal vez, donde le decían al tendero, ¿usted para qué utiliza internet? O ¿por qué no tiene internet? Y el tendero le decía, ¿pero para qué? Si yo eso no lo necesito. Entonces, algo parecido pasa en Nariño y sigue pasando en Nariño. Pero bueno, aparte de todo esto que les estoy contando, los emprendedores decidieron que parte de su responsabilidad social tenían que desarrollarla a través de un tipo de población. Ellos querían disminuir la brecha digital, evidentemente, como parte del desarrollo de su negocio, pero identificaron que también tenían un compromiso con la comunidad y identificaron en las personas con discapacidad la población que tal vez tenía más difícil el acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque se necesitaba de tecnología adaptada en muchos casos para poder acceder a ella. Entonces determinaron en la población con discapacidad esa población objeto, digamos, de su trabajo de responsabilidad social. Es así como en 2009 inicia ese sueño y en julio se firma un memorando de entendimiento con Trust for the Americas, que es una entidad cooperante de la OEA, y con Microsoft para inaugurar lo que es un proyecto que se llama Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la tecnología en las Américas. Este proyecto permite que la ciudad de Pasto cuente con un centro accesible, con tecnología adaptada y que pueda recibir a la población con discapacidad que pudiera formarse para poder hacer una inclusión laboral en un futuro. Los primeros resultados se dan hacia el 2010, después de hacer todo un trabajo de sensibilización que empezó por los mismos parquecinos, porque los emprendedores tampoco, y muchos de los que estamos aquí, bueno, ustedes no porque trabajan ya directamente con la población, no saben cómo enfrentarse a una persona con una discapacidad visual, con una discapacidad física, con una discapacidad intelectual. Entonces, se desarrollaron programas de sensibilización dentro del mismo Parquesoft Pasto para poder atender adecuadamente a la población que iba a llegar a ser beneficiaria. Los primeros resultados se dan en abril del 2010 con la primera graduación de 18 poetas y la segunda graduación con 57 poetas. Estas personas recibieron 100 horas de formación, 80% de componente tecnológico y un 20% de componente psicosocial, porque siempre se ha pensado que la tecnología no es suficiente para habilitar a una persona para el empleo, si no tiene las herramientas también humanas o, digamos, habilidades que puedan desarrollar o que le permitan desarrollar adecuadamente su trabajo. Entonces, dentro de ese componente psicosocial se manejan talleres de negociación, se manejan cómo enfrentarse a un cliente, técnicas de servicio al cliente, de manejo de llamadas, de cómo resolver conflictos y evidentemente siendo de Parquesoft Pasto pues un programa de emprendimiento bastante fuerte en ese sentido. Hacia el 2011 se abren nuevas puertas y en febrero del 2009 con la Gobernación de Nariño se empieza a pensar en un nuevo proyecto que es la Oficina Virtual de Empleo para Personas con Discapacidad. Piensen que hasta esa fecha ya teníamos casi cerca de 100 personas que ya estaban formadas,
pero que necesitaban ser incluidas laboralmente. Y ya uno empieza a tener una responsabilidad con una población y dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para que estas personas puedan desarrollar esas habilidades, esa formación que han recibido y aplicarla para lo que se había pensado que era para el empleo? Entonces se lanza esta iniciativa, que es OVED, la Oficina Virtual de Empleo, y se lanza como una bolsa de trabajo, que tenía dos componentes y me gustaría rescatar uno en especial. El primero, bueno, era básicamente cómo funciona una página web de empleo, uno deja su currículum ahí, y la otra es la parte de los empresarios. Todo esto es de carácter gratuito, uno puede inscribir su currículum y igualmente el empresario puede publicar su vacante. Pero nos encontramos con que los empresarios no publicaban sus vacantes. No era atractivo para el empresario en sí contratar personas con discapacidad. Eso es lo que nosotros pensábamos. Entonces, gran parte del proyecto se desarrolló en realizar campañas de sensibilización con empresarios para explicarles cuáles eran las ventajas de contratar personas con discapacidad. Y ahí nos tuvimos que remitir al marco legal, porque hay una ley que establece, digamos, ciertos beneficios a nivel tributario, a nivel fiscal, para los empleadores que contraten personas con discapacidad. Pero quisimos ir más allá, quisimos ir a mostrarles lo que era el concepto de responsabilidad social y las ventajas reales de contratar personas con discapacidad a nivel de productividad, por ejemplo, y muchos otros aspectos. En este momento me gustaría lanzar una idea también a la parte de apropiación, y es que nos quedamos cortos en una cosa, y es, tuvimos empresarios interesados en contratar personas con discapacidad, y lo veremos más adelante en los resultados, pero requerían o pedían acompañamiento. Y eso fue algo con lo que nosotros no contábamos desde un principio y tampoco teníamos los recursos para poder llegar a la empresa y decirle, listo, los acompañamos, podemos hacer programas de acompañamiento a las empresas que quieran incluir personas con discapacidad, cómo incluir a una persona sorda dentro de mi comunidad. Nosotros decimos, bueno, pues sí, está el lenguaje de señas, hay intérpretes, pero ¿cómo lo hago? Entonces, digamos que nos quedamos cortos en ese sentido, aunque se lograron muchas cosas. Como les contaba, el proyecto empieza con la parte de Poeta, que es la parte de formación. Dimos un segundo paso hacia la Oficina Virtual de Empleo, pero siempre desde el principio habíamos pensado en un componente de inclusión laboral. Y el componente de inclusión laboral se está desarrollando a través de un proyecto que se llama Acércate Más. Dentro del 2011, digamos que esto es como un ciclo a cerrar, no solamente queremos intervenir a las personas o intervenir sus vidas con la parte de formación, sino también darles la posibilidad de lo que nosotros decimos, que escriban ese primer rengloncito en su currículum, en su hoja de vida, donde diga, he trabajado en tal sitio. Por eso nace Acércate Más, como una posibilidad que se le da a las personas con discapacidad de poder inscribir en su hoja de vida su primera experiencia laboral. En el 2011, hacia el mes de agosto, Parques Pasto es elegido como ejecutor de un proyecto que se llama Nariño Vive Digital, del cual la Gobernación de Nariño era proponente. Y dentro del Plan Vive Digital Regional, tuvimos la oportunidad de hacer una inclusión laboral, la primera inclusión laboral que desarrollamos con los poetas. ¿Qué trabajaron ellos? Trabajaron todo el tema de call center, citación a eventos, confirmación de lo que eran ponencias, de lo que eran elementos de apropiación que se manejaron, concursos. Hicieron toda la parte logística de inscripción en línea para las personas que asistían, por ejemplo, a los eventos de inauguración y demás. Y en noviembre también se hizo la conformación de la red de telecentros y tecnocentros de Nariño Vive Digital. Y aquí nos dieron nos llegaron dos grandes oportunidades. La primera, poder fortalecer el Centro Poeta de Pasto, que se convirtió en uno de los tecnocentros del proyecto Nariño Vive Digital, y nos da pie para abrir un nuevo Centro Poeta en Nariño. Esto es parte del proceso que se desarrolla dentro de Parquesoft, dentro del proyecto Nariño Vive Digital, dentro del aula Poeta. Ya no solamente pudimos atender a personas con discapacidad para la habilitación para el empleo, que es el proyecto como tal, cuál es su fin, sino que también abrimos la oportunidad a otro tipo de discapacidades con las cuales no habíamos podido trabajar y a otro tipo de poblaciones como son los niños, para poder hacer, programas de inclusión digital también a este tipo de poblaciones. Entonces empezamos a trabajar en convenio con fundaciones como SEANI, como Fundación El Carmen, como Lunarte, como Luna Crearte, que trabajan con niños con discapacidad cognitiva,
trabajamos con discapacidad cognitiva leve y moderada, desarrollando algunos programas de inclusión digital en este caso. En noviembre del 2011 sigue el run de que las personas con discapacidad están desarrollando trabajos, y aquí los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, y es poder, digamos, potenciar esas actividades que se desarrollan para que en este caso los empresarios conozcan del trabajo profesional que desarrollan las personas con discapacidad. Es así como la Universidad de Nariño se une a Acércate Más y desarrolla una tercerización de servicios de su proceso de atención de matrículas de alumnos nuevos. Ellos estaban desarrollando hasta ese momento su trabajo con monitores, con estudiantes de la universidad, pero dentro de un programa de inclusión educativa que maneja de la universidad, permitió que Parquesop Pasto hiciera un primer intento y nos dio la oportunidad de que 16 personas con discapacidad hicieran la atención de todas las personas que iban a hacer la inscripción a matricularse a esta universidad. En diciembre de ese mismo año, si finaliza el convenio de OVED, de la Oficina Virtual de Empleo con la Gobernación de Nariño, se entregan 132 currículos en la base de datos y se ha sensibilizado a 136 empresarios, logrando que 43 personas sean incluidas laboralmente gracias a este proceso. El 2012 fue, o ha sido, o está siendo un gran año, y en febrero tuvimos la graduación de 58 poetas. En marzo la Universidad Javeriana se une también a Acércate Más. La Universidad Javeriana no tiene sede en Pasto todavía, pero tiene una oficina de educación continuada, y allí oferta seminarios y diplomados para que los profesionales nariñenses puedan acceder a este tipo de formación. Ellos, ¿cómo hacen este mercadeo de esta información? Lo hacen a través de telemarketing. Entonces entramos como Acércate Más a desarrollar procesos de inclusión laboral, desarrollando todo lo que era la campaña de telemarketing para la Universidad Javeriana en este caso. En mayo, la Universidad de Nariño vuelve a contactar con Acércate Más. El trabajo que se desarrolló con la universidad fue formidable, tanto la universidad quedó contenta con el trabajo que se desarrolló como también los poetas que participaron. En junio tenemos la cuarta graduación con 31 poetas, y aquí, Gustavo, tengo dos fotografías. Las dos primeras tenemos imágenes de la primera graduación de ese año, que se desarrolló en el auditorio de la Cámara de Comercio de Pasto. Asistieron cerca de 500 personas a este evento. Y en la segunda tenemos dos fotografías de la siguiente promoción, que fueron 46 personas aproximadamente, y se desarrolló en el auditorio de la Universidad de Nariño. Como les decía, el desarrollo del proyecto Nariño Vive Digital dio dos grandes oportunidades para Nariño. Bueno, muchísimas oportunidades en realidad en muchos aspectos, pero en el campo de la discapacidad, primero fortaleció al Centro Accesible Poeta, de que funciona en Parquesop Pasto, pero también permitió que Trust for the Americas se uniera al proyecto de Nariño Vive Digital y se abriera un segundo centro Poeta en Ipiales. Y esto dio lugar a que las personas de Ipiales también pudieran tener acceso a estos cursos de formación que ya para este entonces y para ahora mismo, digamos en Nariño, tienen cierto eco, ya tienen cierto reconocimiento. Porque una de las cosas que hemos querido trabajar es que en Nariño las personas con discapacidad han sido relegadas, y lo nombraba también mi compañero Diego, de la parte de la educación. Entonces nos encontramos con personas adultas en este momento que a lo mejor no tienen, digamos, una educación acorde al trabajo que pudieran desempeñar en un momento dado, y lo que hacen es contratar a personas con discapacidad para trabajos como ayudantes de empacamiento, para, no sé, para auxiliares de los cuartos de baño y demás. Y aunque este tipo de trabajos no demeritan en nada, porque todos los trabajos son dignos, nosotros queremos romper el paradigma, sobre todo en Nariño, y cambiar esa visión de la persona con discapacidad y promover trabajos que sean profesionales, que requieran cierta capacitación y que son capaces de desarrollarlos de la manera más profesional y adecuada posible. En Ipiales ya abrimos como les dije, en abril 16, el nuevo Tecnocentro Poeta. En este caso, en la foto superior izquierda tenemos a Roberto del Hierro. Él es uno de los becados ahorita por la Fundación Saldarriaga Concha y está desarrollando ya estudios universitarios. En agosto terminó la primera fase de Nariño Vive Digital.
y en los tecnocentros de Poeta de Pasto y Piales se formaron en un total de 417 personas con discapacidad que fueron incluidas digitalmente dentro de este proyecto. En noviembre vuelve el contrato que acabamos de terminar el 5 de diciembre, hace apenas una semana, con la Universidad de Nariño, y el último convenio que hemos firmado es el convenio con Colnodo para formación de adulto mayor y personas con discapacidad, que nos encontramos en ejecución tanto en la ciudad de Pasto como Ipiales y ahora también en Tumaco. Algunos de nuestros logros, pues puedo comentarles que tenemos 164 poetas graduados, 45 poetas pendientes de la ceremonia de graduación, los 45 corresponden a la ciudad de Ipiales, que fue el último tecnocentro en iniciar labores. Tenemos a 85 personas que han logrado encontrar trabajo relacionados con el manejo de computadores. Algunos de ellos en la parte de la Universidad de Nariño, como les contaba, a través de EMSANAR, que es una empresa de salud, a través de los contratos que se han podido gestionar a través de Acércate Más con la Universidad Javeriana y la Universidad de Nariño. En la Alcaldía de Pasto tenemos 5 personas contratadas, una en la Secretaría de Gestión de Proyectos. En la parte de bienestar familiar tenemos a una persona que está formando a otras personas, y en la parte de Ipiales tenemos a 2 personas que son integrantes de Cuasput Carlosama. El alcalde de Cuasput Carlosama, que es una población muy pequeñita, que queda muy cerca de Ipiales, a través del proyecto Nariño Vive Digital, quiso integrarse y pagarles, por ejemplo, en el caso de estas 2 personas, el transporte a las personas con discapacidad para que pudieran acceder al Tecnocentro Poeta de Ipiales. Y esas 2 personas ya fueron incluidas laboralmente en Cuasput Carlosama, tanto en la S como en la IPS indígena. Algunas otras logros que podemos contar son la creación de fundaciones y emprendimientos. Se han creado 2 fundaciones desarrolladas por poetas, una es Ángeles de la Tierra, que se dedica al trabajo con personas con discapacidad, principalmente niños, y la otra es Mundos Posibles, que desarrolla diversas actividades de promoción, tanto a nivel deportivo como lúdico. Y tenemos un emprendimiento que se llama el Grupo Renovar. Aquí están los productos que desarrollan. Este grupo lo que hace es desarrollar estos elementos que estamos mirando, bolsos y otro tipo de accesorios, a través de bolsas plásticas. Entonces hacen bolsas de diferentes colores, las unen y las tejen en crochet, y es lo que comercializan. Este producto, por ejemplo, este diseño gráfico fue desarrollado por una de las empresas de Parquesoft, que es Cromato. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros trabajamos por hacer realidad un sueño, y es cambiar el mundo a través del conocimiento, ayudando a una inclusión digital verdadera, sobre todo o en especial a personas que de otra manera tendrían muy difícil el acceso a la tecnología. Trabajamos con personas con discapacidad y madres cuidadoras, y también otro tipo de poblaciones a nivel vulnerabilidad. Queremos generar propuestas innovadoras que apoyen el uso racional de las nuevas tecnologías, buscando la inclusión social. Por eso no nos quedamos en la parte de formación. Empezamos con la parte de formación, si bien lo recuerdan, con el programa Poeta, pero la formación tiene que ir más allá y tiene que servir para algo. Y en el caso de las personas con discapacidad, lo importante es que ellas puedan sentirse productivas y puedan incluirse realmente dentro de nuestra sociedad. Y buscamos a través de la tecnología el talento de cada persona. Me gustaría que viéramos un breve video sobre los poetas. Creo que me quedan 2 minutos, ¿verdad? Bueno, pues el video dura exactamente 2 minutos. ¿Tenemos sonido? Hace 2 años entré al programa Poeta y terminé ahí, y gracias a Dios pues se me han abierto puertas, ¿no? Ya que uno está más o menos capacitado. En Parquesoft nosotros dimos los primeros pasos de lo que fue la parte de capacitación, ¿no? Allá aprendimos lo que es sistemas, informática, y soy poeta del 2002. Ahora estoy trabajando aquí en la Universidad de Nariño. Somos capaces de desempeñar con mucho ánimo, como lo hemos hecho aquí en la Universidad de Nariño, trabajos que a nuestro alcance físico
nosotros podamos realizar, y lo hacemos con mucho gusto y con mucha responsabilidad. El agrado de estar trabajando es enorme, porque el trabajo es una terapia para nosotros. Estuve también trabajando con Poeta en call center, estuvimos trabajando también en la parte logística con Nariño Vive Digital. Nos han abierto las puertas para buscar trabajo en lo que hemos estudiado. Parquesol adelanta el proyecto Acércate Más, que desde la tercerización de servicios a las empresas de la región pretende vincular al mercado laboral a personas en situación de discapacidad. Somos unas personas bastante entregadas al trabajo y a las labores que podemos desempeñar. Les quiero decir a todas las personas con discapacidades que nosotros podemos salir adelante, luchar por nuestra familia, por nuestros hijos y demostrarle al mundo entero que nosotros somos capaces de muchas cosas buenas. Bueno, decirles que nos quedan muchos desafíos por delante, pero que también encuentro muchas cosas buenas. Simplemente dejar el mensaje de que todos somos responsables de mejorar nuestras vidas y a veces tenemos que aprender de las personas que más difícil lo tienen, que nos dan ejemplo cada día de superación. Desde Parquesol Pasto, en nuestro compromiso para seguir trabajando por la apropiación de la tecnología como un mecanismo, como un método, como un camino para lograr una inclusión plena de las personas con discapacidad, pero también lograr avanzar, lograr romper esa brecha digital y seguir creciendo todos juntos. Muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas para la señora Fajardo. Señor. Bueno, es un honor estar aquí presente ante ustedes. Un saludo a la mesa directiva sobre estos temas que se están tratando, que son de muy importancia para nuestros pueblos de Colombia. Bueno, muy interesante su tema, doctora, me pareció muy bien, estuve muy atento y pues quisiera hacerle una pregunta sobre al respecto de esto. Si se podría ampliar este proyecto a los municipios. Soy de Nariño, de Cumbal, allá también hay gente necesitada que lo requeriría mucho. Me gustaría mucho que ojalá este proyecto se lo podría ampliar allá o colocar una sede por lo menos para que puedan también capacitarse, puedan tener acceso a estas grandes oportunidades que se presentan. Ojalá se pudiera y pues de antemano agradecer por darnos la oportunidad de estar aquí para poder escuchar estos grandes temas que son de mucha importancia. De igual manera, en el poquito tiempo que ya estamos en este día, pues temas muy interesantes donde se está aprendiendo mucho y donde se mira que la tecnología es algo muy importante, no solamente para acceder a las redes sociales, sino que para mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es lo importante, que ojalá se mejore la calidad de vida, porque en diferentes países o digamos en diferentes municipios de Colombia hay gente que de verdad es muy bajo de recursos económicos y no tiene la accesibilidad para estudiar, para trabajar, y entonces pues con las TIC se puede mucho lograr y ojalá estos proyectos que ustedes también ya han podido cumplir y tienen proyectos encaminando, ojalá se los pueda cumplir para que en nuestro país de Colombia se pueda rebajar la pobreza. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, comentarte que ahora, como lo decía, tenemos
tenemos 2 centros Poeta, el de Pasto y el de Ipiales. El que queda más cercano a Cumbala puede ser el de Ipiales. Pero creo que Miguel nos comentaba algunas opciones bastante interesantes Diego nos contaba opciones bastante interesantes sobre la parte de los puntos Vive Digital y sobre que van a estar dotados o están siendo dotados con componentes de accesibilidad. En este momento no tengo conocimiento si en Cumbala hay algún punto digital, Vive Digital. Sé que en Ipiales hay varios, me parece que son 3 en Ipiales, pero incluso dentro del proyecto Nariño Vive Digital hubo una red de 20 entre telecentros y tecnocentros distribuidos en 16 municipios de Nariño. Viene una fase 2 que creo que va a estar más sustentada sobre la parte de los puntos Vive Digital, pero estoy de acuerdo con usted que digamos en el departamento de Nariño necesitamos mucho disminuir esa brecha digital y eso se hace solamente a través no solamente de la infraestructura, sino de proponer o desarrollar programas de apropiación social que permitan que esa infraestructura pueda ser utilizada y pueda ser pertinente y utilizada y mejorando sobre todo la vida de los nariñenses. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar ya este foro, vamos a hacer una ronda general para todos los panelistas. Les quisiera pedir el favor si la pregunta es abierta para todos los panelistas o si requieren la pregunta concreta de alguna persona. Quisiera empezar con algunas, antes del público que tenemos aquí presente, tenemos una pregunta que llega a través del chat, vamos a darle prioridad a las personas que nos escuchan o nos ven a través de internet. Es el momento también, si nos están escuchando y viendo, por favor nos envían sus preguntas y aquí la mesa de soporte nos ayuda con esta transmisión. Tenemos una pregunta para todo el panel. Mi pregunta es, si masifican miles de computadores, ¿por qué no masificar las herramientas para personas con discapacidad? Dejo abierta la inquietud para el que quiera responder. Bueno, la masificación de computadores a través de programas como computadores para educar y también a través, digamos, el mercado aquí ha tenido un papel importante en Colombia. Actualmente encontramos los computadores más baratos de América, del continente. Precisamente tienen detrás una política muy clara frente al cómo y cuáles son los objetivos. Esa es la política que estamos implementando en el ministerio y que queremos hacer a través de lo que ya les comenté, como el tema de la licencia país. Es decir, efectivamente no se está diciendo que no se puede, se está buscando el camino y las herramientas para hacerlo. Los temas de los computadores, digamos, tienen un componente importante y es que las personas que se benefician con él son mucho más y entonces las economías de escala son más fáciles de lograr. Adicionalmente, en el mercado hay bastante interés, hay bastante participación y eso es precisamente lo que nosotros queremos incentivar desde el Ministerio para temas de las tecnologías para personas con discapacidad. Por ejemplo, actualmente, y tiene que ver con la inquietud de la investigación que se está metiendo por parte del Estado para tecnologías, el Ministerio lanzó los premios Incluir, que tiene 3 categorías y que buscan efectivamente premiar e incentivar el desarrollo de tecnologías que faciliten la inclusión social de las personas con discapacidad a través de las TIC. Es un premio que se da, ¿cuándo es que se premia? ¿Se premia hoy o mañana? Mañana se premia y hemos recibido bastantes propuestas, alrededor de 70, y que vamos a ver qué puede salir ahí, ¿no? Para todo tipo de discapacidad. Entonces el tema de la masificación es una variable que estamos estudiando y que estamos incluyendo, y en esas estamos. Tenemos otra pregunta que nos han hecho a través del chat y es si existe una política de regionalización para la inclusión digital de personas con discapacidad. Dicen que en la práctica muchas de estas políticas se ven reflejadas solo en la capital, entonces quieren preguntarle a Diego Márquez si existe una política de regionalización. Bueno, el Estado siempre es el que más le preguntan. Sí, efectivamente, pues digamos que
digamos que en la política que nosotros estamos implementando, hay componentes regionales, pero además la regionalización de los mismos pasan por algo que ya comenté, y es desde programas como Vive Digital Regional, los puntos Vive Digital que actualmente administra el programa Compartel, se están incluyendo o articulando con las iniciativas nacionales para poder llevarlo a las regiones. Esto es un proceso que estamos adelantando, entonces efectivamente pues en la política está contemplada para que sea regionalizable, y además se le están incluyendo elementos de otro tipo de programas o estrategias que tienen tinte regional. ¿Un comentario? Sí, con respecto a la regionalización, como les comentaba, Parque Sopasto fue ejecutor de la primera fase de Nariño Vive Digital. Se incluyeron 7.000 ciudadanos digitales en 16 municipios del departamento de Nariño, más los corregimientos, más algunos corregimientos aledaños, y 416 personas, como les comentaba, fueron personas con discapacidad. Entonces, desde Nariño podemos dar fe de que hay programas de regionalización, aunque también estoy de acuerdo con que todavía nos falta muchísimo más por desarrollar, pero ya se está abriendo un camino. Vamos a la última pregunta. El señor tenía una pregunta hace bastante tiempo, última pregunta de hoy. Para los tres, desde sus respectivos proyectos, la discapacidad cognitiva leve o severa, ¿cómo es manejada? Porque hasta donde se maneja aquí en Bogotá al menos, ciertos grupos de estas personas son enviadas a centros especiales, pero aprenden de todo, menos inclusión tecnológica y de apropiación de las TIC. Entonces, desde sus respectivos programas o proyectos, ¿cómo se podría apropiar e incluir a estas personas con discapacidad cognitiva? Bueno, yo les puedo comentar la experiencia que hemos tenido desde Parque, dentro del programa Poeta, y como les contaba, está dirigido principalmente a la formación para el empleo, con lo cual esto nos deja por fuera a gran parte de la población con discapacidad, entre ellos discapacidad cognitiva. Solamente en la discapacidad cognitiva leve tenemos algunos integrantes que son poetas, 5 o 7 de ellos me parece, no más, que han podido desarrollar esa parte de programa para la habilitación para el empleo. No obstante, a través del proyecto Nariño Vive Digital sí pudimos ampliar esa capacitación o esa integración de personas con discapacidad cognitiva moderada y severa. Gracias a un proyecto que desarrolló nuestra capacitadora de ese entonces, Nair, que le envió mis recuerdos donde se encuentra en este momento, y desarrolló una metodología especial donde lo que al final tratábamos de desarrollar era mejorar las habilidades de comunicación utilizando las herramientas tecnológicas para ello. Te puedo contar por encima que se utilizaban, digamos, la parte de Paint, manejo de iconografía, se desarrollaban ejercicios de memoria básica, de encendido de computador, apagado, volver a hacer rutinas, y se logró, no dicho en palabras nuestras, sino en palabras de la organización a través de la cual hicimos el convenio, un desarrollo y una mejoría en las habilidades de comunicación de las personas con discapacidad cognitiva moderada y severa. Entonces, digamos que se pueden desarrollar procesos de inclusión, que esos procesos de inclusión digital aportan a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y en este momento, dentro del proyecto que estamos desarrollando precisamente con Colnodo, se está trabajando nuevamente con la parte de discapacidad cognitiva, en este caso leve. Son niños niños y personas adultas que están escolarizados. Esto nos da un gran avance para permitir, y ha permitido que incluso el programa que se empezó a desarrollar, que era muy básico, tuviera que avanzar porque en la primera clase nos dimos cuenta de que el proceso estaba siendo muy básico para ellos, y tuvimos que replantearnos muy rápidamente el modelo para poder ir al ritmo que ellos necesitaban.